Saludo a todos con la paz de nuestro Señor. Durante esta semana estudiaremos la lección número 11, que lleva por título El mundo virtual, un tema transversal que hoy día es una necesidad que todos requerimos de esta tecnología. Vamos a orar primeramente a nuestro Dios. Maravilloso Señor Dios, Salvador Jesucristo. Primeramente honramos, alabamos, glorificamos su nombre, Señor. Reconocemos usted es un Dios santo, un Dios fiel, verdadero, un Dios eterno. Y que en el mundo que hoy vivimos, Señor, precisamos de su presencia, precisamos del Consolador, precisamos de usted, oh Dios, para poder desarrollarnos y desenvolvernos en este mundo complejo. Y durante esta lección, mi Dios, solicitamos su presencia, Señor, para poder comprender de buena forma las enseñanzas de esta lección, que es muy importante para cada ciudadano, para el cuerpo, iglesia y para el mundo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estudiar y permita que su presencia esté con todos y cada uno en el nombre de nuestro Señor. Como decía anteriormente, el tema de esta semana es el mundo virtual y que resulta una necesidad hoy día debido al tiempo que vivimos, a la pandemia. Requerimos de la tecnología, de los medios tecnológicos para poder comunicarnos, para poder transmitir, para poder estudiar, para poder cultuar también a Dios. La lección de hoy día, el mundo virtual, está dividida en 3 ítems. Primero, una introducción a lo que es el tema actual, el mundo virtual, qué es lo que es, la respuesta bíblica, esto, si existe alguna respuesta bíblica, alguna orientación. Y la respuesta bíblica es a través de 2 principios que son la comunicación edificadora y el principio de discernimiento espiritual, con 3 desafíos que debemos considerar. El primero es el compromiso misional que fue dado primeramente a los apóstoles en Mateo, ¿cierto? De ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Ese compromiso debemos considerarlo siempre, ya sea con medio tecnológico o personalmente. También el otro desafío es la comunión profunda que debemos mantener en todo momento y el cuidado que debemos tener con lo que se publica, con lo que publicamos. También el tercer ítem son 2 desafíos prácticos que no debemos descuidar. Primero es la misionalidad y la moderación que debemos tener, el equilibrio propio al usar estas redes sociales. El objetivo de esta lección es reflexionar sobre el mundo virtual y entender cómo lidiar con el entorno digital a través de la sabiduría y el discernimiento espiritual. Tenemos un texto básico que se encuentra en Tercera de Juan, el versículo 13 y 14, que dice así: tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta,
porque espero verte pronto, y entonces hablaremos cara a cara. La introducción: cultos online retransmitidos por YouTube y Facebook, escuelas bíblicas en Zoom y Google Meet, asambleas generales y regionales sin público y de forma virtual, con procesos de votación que se realizan a través de aplicaciones como Telegram y WhatsApp. La pandemia de coronavirus supuso que, de forma muy acelerada, la Iglesia tuviera que adaptarse al mundo virtual. Nuestra Iglesia no ha estado ajeno a esta situación. Hemos tenido que recurrir al mundo virtual para comunicarnos, pues la pandemia produjo que tuviéramos en cuarentena, sin salir, sin vernos, sin comunicarnos. Por lo tanto, las redes sociales, el mundo virtual, vino a suplir aquella falencia que se originó a través del crecimiento de la pandemia. La lección de hoy trata sobre la reflexión del en línea, sobre la vida cristiana. Es un desafío no demonizar la red sin encontrarla inofensiva. Al final, la pandemia de coronavirus mostró lo que ya sabíamos: el mundo virtual es cada vez más parte del mundo real. El mundo virtual llegó para quedarse, pero se aceleró un poco debido a la situación pandémica que vive el mundo. Por otro lado, el exceso de información trajo consecuencias que nos hacen estar alerta. Por tanto, comprender la red y saber comportarse en ella es una actitud a la que la sabiduría bíblica puede ayudar, puede servir. Ítem número 1. Tema actual. Un estudioso de comunicación y teología describió la fe cristiana como un fenómeno comunicativo. Según él, todo en la revelación cristiana y en las páginas bíblicas destila comunicación. Cielos narran la gloria de Dios. Los ángeles son sus mensajeros. Y los profetas hablan en su nombre. Además, los cristianos somos llamados por Dios a comunicar las buenas nuevas en todas partes de la tierra y a todas las personas. La fe cristiana valora mucho la comunicación. En este sentido, la reflexión sobre el mundo virtual es de suma importancia, ya que es un entorno en el que las personas se conectan, comunican e interactúan a distancia a través de dispositivos electrónicos, aplicaciones, páginas web, sistemas y redes sociales que están conectadas a Internet. Es uno de los medios de comunicación más poderosos en la actualidad.
gestionado por Internet, que se popularizó a principios de los años 90. Hoy en día, prácticamente todo pasa por Internet. Internet crece cada día. Según un informe internacional, hay alrededor de 4,66 millones de usuarios en la red, con alrededor de 5,22 millones de usuarios con dispositivos móviles. Teniendo en cuenta que las estimaciones que corresponden a julio del año 2020 apuntaban a una población mundial de 7.800 millones de habitantes. La mayor parte del mundo tiene acceso a la web. Además de ser una gran bendición, el mundo virtual también trae consigo algunos peligros. ¿Cómo nos guía la Biblia en este sentido? Eso es lo que veremos. Poder enfrentar los peligros que trae la Internet, que traen las redes sociales. ¿Cómo podemos contrarrestar con el consejo bíblico? Según estudios ciertos, veíamos que en el año 2020 la población mundial era de 7.800 millones de habitantes, con 4,7 millones con acceso a Internet. Quiere decir que un 60% de la población mundial tiene acceso a Internet en 2020. Y que el 67% de la población mundial, 5,22 millones de habitantes, posee un dispositivo electrónico. Entonces, es una situación, las redes sociales, el mundo virtual, que va en crecimiento. Cada año va creciendo más, se torna una necesidad, se torna una herramienta de trabajo, de estudio. Debemos entonces reflexionar sobre las herramientas del mundo virtual. Cómo estas herramientas poder usarlas adecuadamente. Segundo ítem, la respuesta bíblica. Después de haber expuesto lo que es el mundo virtual en este tema, la respuesta bíblica y el mundo de la Internet o digital es cada vez más parte del día a día de las personas, porque su practicidad y facilidad de conexión hacen que muchos de los servicios que antes tomaban más tiempo y desplazamientos ahora se resuelven en un clic, rápidamente. Entender este mundo y analizarlo desde la perspectiva de la palabra de Dios es otra pregunta contemporánea que necesita ser respondida y que traerá. Si bien es cierto, la comunicación antiguamente, 3 décadas o 4 décadas atrás, era a través de escritas, a través de cartas, comunicación a distancia siempre a través de cartas, cuando ya revestía carácter de urgencia, era un telegrama, después a través de teléfono local con vía operadora, con dígitos de cada ciudad o país,
Después, el teléfono móvil, entró fuerte el dispositivo, y que hoy día Internet, WhatsApp y otras redes sociales, que solamente, como leíamos anteriormente, basta con un clic para que tengamos contacto o comunicación. Un gran avance tecnológico, muy importante. Antiguamente una noticia queríamos transmitir, por ejemplo, de ciudad en ciudad, se podría haber demorado una semana. Hoy día es cosa de segundos. Entonces la importancia del crecimiento tecnológico del mundo virtual es importante para un país, para una iglesia, para el desarrollo personal. Principios que debemos recordar. La Santa Biblia no trata directamente sobre el mundo virtual o Internet. Sin embargo, hay algunos principios bíblicos muy importantes que debemos tener en cuenta cuando estamos conectados, y destacamos al menos dos de estos principios. El primero de ellos es el principio de la comunicación edificadora. Según Spadaro, la red no es un instrumento, sino un entorno en el que vivimos. Y muchos de nosotros pasamos varias horas del día conectados a este entorno. ¿Y qué más hace la gente cuando está conectada? Comunicarse a través de sus redes sociales o aplicaciones de chat. Las redes sociales más utilizadas son el Facebook, WhatsApp, YouTube, Messenger, Instagram. La mayoría de las personas pasan la mayor parte del día en una de estas redes. En ellos se hacen amigos, reuniones, se venden productos y la información circula más rápido, democratizando el acceso a la información. El conocimiento, los servicios y el entretenimiento. En ellas también corren todo tipo de fake news, que son las noticias, los rumores, los memes, las calumnias, mentiras, chismes. Son muchos los que se aprovechan de la impersonalidad de la red con conversaciones difamatorias. Pero no lo olvidemos, incluso en la red somos cristianos, guiados por principios bíblicos, y nuestra comunicación debe ser siempre edificante. A pesar de estar utilizando un medio tecnológico que es un tanto personal, pero debe ser, nuestro aporte debe ser de edificar. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según Efesios el capítulo 4, versículo 29. Las palabras o conversaciones inmorales y difamatorias no deben salir de la boca o teclas de aquellos que profesan seguir. Además, debemos tener en cuenta el principio del discernimiento espiritual. No podemos creer todo lo que leemos y escuchamos en el entorno virtual. Haríamos bien en usar el principio que Pablo usó en un contexto de profecía mientras navegamos en o por la web. Efesios capítulo 5, versículo 15, Pablo nos dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21.
examinadlo todo, retener lo bueno. En otra parte, el mismo apóstol escribió: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace. Efesios, el capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El principio de discernimiento es importante, porque no todo lo que se encuentra en el mundo virtual es inofensivo. Por ejemplo, en la última lección estudiada la semana pasada, era la pornografía, y es uno de los temas accesibles a través del mundo virtual. Dentro de este segundo ítem, además de los dos principios, que es de la comunicación edificadora y el principio de discernimiento espiritual, tenemos tres desafíos a considerar. La pandemia del COVID-19 hizo que la Iglesia avanzara aún más en el uso de herramientas virtuales para comunicar el Evangelio. Ante el encierro de las iglesias cerradas, se abrieron los templos virtuales. Y definitivamente, pastores, miembros e instituciones eclesiásticas como la Iglesia Adventista de la Promesa necesitaron invertir y adaptarse a una revolución que comenzó a fines del siglo XX, pero que se ha acelerado en la pandemia. De esta forma, las herramientas virtuales como los sitios web y las redes sociales se convierten en elementos de un primer desafío. Primer desafío entonces es el compromiso misional. Podemos y debemos usar las redes sociales para esta misión. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, la gran comisión, ¿cierto? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. También esto incluye el entorno digital. Como segundo desafío también tenemos es de la comunión profunda. Muchos pueden pensar que un mensaje, video o imagen puede llenar la necesidad de presencia y vínculos más fuertes con los demás. Sin embargo, esto es un error. Es necesario utilizar la red como soporte para la comunicación real y presencial, como en el deseo del apóstol Juan, quien dijo a la iglesia: tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto. Y entonces hablaremos cara a cara, según tercera de Juan, versículos 13 y 14. El discípulo amado no solo quería un contacto remoto con los fieles, lo que hizo a través de la carta. Este discípulo quería estar cerca de sus hermanos de la fe. Un tercer desafío es cuidar o el cuidado que debemos tener con lo que se publica. Dado que la posibilidad de tomar una foto es real, de que se saque un video fuera de contexto y de verse implicado en las redes de protección de datos, lo mejor que se puede hacer es pensar en lo que se está
compartiendo. Vale la pena entonces preguntarse o hacerse algunas preguntas. En mi lugar, ¿qué publicaría nuestro Señor Jesucristo? Lo que publique, ¿le hará bien u ofenderá a mi prójimo? Preguntas debemos hacernos antes de publicar, aceleradamente. Eso es porque al discípulo de Cristo le preocupa el impacto que sus actitudes tendrán en la vida de los demás. Tengamos cuidado al compartir enlaces, noticias, imágenes, música, videos, PDF no autorizados de libros o lecciones. Al final se recomienda que siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hacerlo para honrar a Dios, según 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 31. Usar el entorno digital de manera inteligente es el desafío que se nos plantea. Entonces, debemos usar esta herramienta con discernimiento, con desafíos. El primero de ellos es el área misional, la misión para la cual nosotros fuimos creados, que es proclamar el reino de Dios. ¿Cuál es para usted entonces la red social preferida? Una respuesta que cada uno de nosotros debemos responder para sí. ¿Cuál es nuestra red social preferida? Debemos también reflexionar sobre el discernimiento espiritual para que la Internet sea de importancia, sea una herramienta útil, que beneficie, que logremos beneficios de ella. No olvidemos de usar o utilizar el mundo virtual teniendo en consideración el compromiso misional que tenemos, la comunión profunda que debemos sostener y mantener, y el cuidado con lo que publicamos en las redes sociales. Debemos idear o encontrar la fórmula de acercar el Evangelio a las personas a través de las tecnologías o el mundo virtual. Debemos buscar esa fórmula. Antiguamente era personal, pero hoy día la pandemia nos ha alejado de las personas. Debemos procurar buscar esa fórmula de poder llevar también el Evangelio a las personas. Desafíos prácticos. En las redes sociales, no descuidar el principio de la misionalidad. Según las cifras ya presentadas en esta lección, más de la mitad de la población mundial tiene dispositivos móviles. 7%. Y muchos de ellos con acceso a Internet. 60%, 4,22 millones de habitantes. Esto convierte a la red en una especie de hábitat para ellos. Es en este lugar donde se encuentran que la iglesia y los cristianos individuales deben usar a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Según 1 Pedro,
el capítulo 2, versículo 9, la segunda parte. Los sitios web, las aplicaciones y las redes sociales apoyan la misión de comunicar el Evangelio. Vale la pena que la Iglesia invierta en recursos tecnológicos como una puerta de entrada a una audiencia cada vez más conectada. Es de destacar que este es un primer contacto para algo más real y profundo, para una comunicación cara a cara, más allá de la red. Tengamos la misión como horizonte también en las redes sociales. Nuestra preocupación, nuestro norte son las personas y debemos buscar la fórmula cómo llevar el Evangelio a esta persona. Segunda aplicación práctica en las redes sociales: no descuidar el principio de moderación, el cuidado que tenemos. Moderación, sinónimo de equilibrio. Según una encuesta publicada en febrero del 2021, en el mundo las personas pasaron 3 horas y 40 minutos en promedio usando aplicaciones. 3 horas 40 minutos diarios usando aplicaciones. Y no utilizando la tecnología para el trabajo, sino que en redes sociales. En el 2019 la tasa es 35% más alta que en el 2017. Por ejemplo, en Brasil, que ocupa el tercer lugar en cuanto a tiempo de uso, el promedio es de 3 horas y 45 minutos, lo que lo coloca, como decía anteriormente, en la tercera posición después de China e Indonesia, y por delante de Corea del Sur e India, por nombrar algunos países. Sin duda este número debería ser aún mayor en la pandemia. Claramente creció, claramente, porque las estadísticas dadas recientemente eran antes de pandemia, pero en pandemia claramente la cifra creció porque ya se tornó una herramienta de trabajo de las casas, de los hogares, se podía trabajar. Entonces ya no eran 3 horas 45, sino que más. Este número debía ser aún mayor en la pandemia, ya que las personas necesitaban quedarse más tiempo en casa, trabajar desde las oficinas, en casa, adorar a través de los cultos virtuales, asistir a clases remotas, pedir comida a través de aplicaciones. Entonces, el desafío es utilizar Internet sin perder el contacto con la familia, con los amigos, la iglesia, la naturaleza y sobre todo con el Salvador. Cuidado con la distribución, la administración, la mayordomía de nuestro tiempo. Tratar de tener este principio de moderación, de equilibrio, de dominio propio. No nos dejemos llevar por las redes sociales. Démosle el uso adecuado. Es de gran utilidad, de mucha importancia. Por lo tanto, debemos analizar nuestro tiempo conectado, tiempo dedicado a las personas que lo rodean. Utilicemos siempre el principio de moderación en el tiempo dedicado a las redes sociales. Entonces, debemos tener cuidado con el tiempo, con el equilibrio, el dominio propio que debemos usar en Internet y el tiempo que debemos
dosificar para otras cosas. El compromiso semanal, ¿cuál es? Llegamos, ¿cierto?, al final de esta lección, que espero sea de utilidad para todos, porque de alguna u otra forma, hoy hasta los niños tienen acceso a las redes sociales. Es una gran herramienta que, si le damos el uso adecuado, es muy beneficioso, pero cuidado con los excesos y de otras cosas que también están en las redes sociales y que, en vez de ayudarnos, nos destruyen y nos encauzan en otro camino que no es el camino que Dios quiere que sigamos nosotros. Llegamos al final de esta lección y vemos lo que es el mundo virtual con su practicidad y sus desafíos a la comunión y la espiritualidad cristiana. Estas reflexiones ayudarán a utilizar y navegar mejor en la red. El primer compromiso que dejamos como desafío es evaluar lo que publicamos. Vea si su contenido glorifica a Dios y edifica a otros. Es el primer parámetro que nosotros debemos considerar. El uso que le estamos dando, lo que estamos publicando, ¿glorifica a Dios? ¿Nos edifica a nosotros mismos? ¿Edifica a nuestro prójimo? Son preguntas que debemos reflexionar antes de comunicar a través de una red social. El segundo compromiso, hable con los líderes de la iglesia y pregúnteles cómo puede usar las tecnologías para evangelizar y ayudar a los fieles. Finalmente, tenga cuidado con lo publicado y evite cualquier cosa que no encaje en lo que realmente es edificante. O sea, puras medidas de cuidado que debemos tener. Filipenses, el capítulo 4, versículo 8, nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, hay de todo, pero debemos tener la capacidad de clasificar qué es lo que nos edifica. Habite el mundo virtual con conocimiento y sabiduría. Eso es lo que debemos tener. Actuar sabiamente y que Dios nos... Momento misionero. Somos uno con los cristianos que sufren en Túnez. Túnez es un país cuya población son 11,9 millones de habitantes. Cristianos hay 23.100 personas. La religión, el islamismo, es lo que predomina en Túnez. El gobierno es de república parlamentaria y el dirigente político o gobernante es Kais Saied. Acordarse de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo, según Hebreos capítulo 13, versículo 3. La presión sobre los cristianos, en particular sobre los convertidos, sigue siendo fuerte en todos los aspectos de la vida. La mayor parte de estos convertidos eligen ocultar su fe y no pueden adorar y vivir abiertamente sus vidas como cristianos. Tienen restricción.
la hostilidad y la presión a la que se enfrentan por parte de la comunidad y la sociedad que los rodea hacen que sea peligroso compartir su fe con sus familias, parientes, vecinos, amigos, colegas y su entorno. Además, les resulta difícil reunirse para el culto y la comunión debido al riesgo de ser expuestos, sobre todo si son vigilados por los servicios de seguridad tunecinos. Este año Túnez ha subido en la lista debido al incremento de la violencia contra los cristianos y sus propiedades. Se atacaron un mayor número de instalaciones cristianas, casas, tiendas, propiedades de cristianos. Además hubo un aumento de la presión en la vida eclesial. La situación de los cristianos tunecinos varía según la zona y en algunas regiones el sentimiento anticristiano hacia los cristianos y las iglesias es muy significativo. Nuestra misión entonces, debemos empatizar con el país de Túnez, con aquellos cristianos que sufren persecución, que tienen que ocultar, que son sometidos a castigos, que sus casas son destruidas, sus familias, por causa de su creencia cristiana. Por lo tanto debemos eh, orar para que encuentren otros seguidores de Cristo con quien puedan conectarse. Orar también por las comunidades fuertes y que sean fructíferas en este país, a pesar de la persecución. Y espero que a través de esta lección hayamos aprendido algo más sobre el mundo virtual, lo que es, lo importante y fructífero que resulta su uso y también lo peligroso cuando lo usamos en extremo, cuando lo usamos para otras cosas. Que el Señor les bendiga.